Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy les grabo un video sobre vínculo educativo, sobre el texto, en realidad son dos textos, el texto más importante, digamos, de los dos es el de Segundo Moyano, que se llama Los contenidos educativos, bienes culturales y filiación social. Dice clase 11 en el texto porque estos son, creo que en un momento se los había comentado, es de una diplomatura a cargo de Selmanovich en Flaxo, y como parte también de la materia está inspirada, fue creada por Selmanovich, está inspirada en la experiencia que ellos y ellas tuvieron ahí en Flaxo. También tomamos varios de los textos que ahí trabajan, contamos con ese material. Así que, si les parece, voy arrancando. A ver, aclaración, ¿no? Después el otro texto que nosotros tenemos para esta semana es el texto de Iturbide, que se llama En el vínculo educativo, lectura de una dinámica. Yo sé que este texto de Iturbide tal vez sea como está como más ordenado, es más simple, porque relata, introduce el vínculo educativo conceptualizado a partir del laburo de una dinámica, de una experiencia que tuvo en ella, Paula Iturbide, en una clase de matemática, en un curso de matemática. Entonces, digamos, se hace también más amena la lectura, pero los textos, están los dos, e insisto, me parece que en términos de importancia, a nivel de todas las consideraciones que va haciendo, el texto de Moyano es más potente y le da un suelo más importante a la materia, ¿no? Por eso es central ese texto. Y en todo caso, el texto de Iturbide puedo traer algún ejemplo de los que ella trae, pero podemos verlo directamente ahí en el Zoom. Bueno, esto está planteado, está escrito como a modo de conferencia. Es una desgrabación y él va a ir trabajando, ¿no? Obviamente, como el título le indica, en el lugar de los contenidos educativos, que creo que hasta era una pregunta de una compañera de ustedes, ¿no? O era una cuestión que le interesaba en la primera clase presencial que nosotros tuvimos, acerca de los contenidos, ¿no? ¿Qué sucede con los contenidos? Me parece que es fundamental y a veces que por las crisis en las instituciones, los pibes, los docentes, lo que queda, pensado como último lugar son los contenidos, ¿no? Como si eso fuera lo que no se cuestiona. Bien. Él parte de un texto de Hannah Arendt, en donde plantea 3 supuestos básicos a criticar, ¿no? El primero tiene que ver con la supuesta crisis de autoridad, ¿no? En la cadena generacional, lo plantea entre niños y adultos. El segundo supuesto es la idea de que el profesor, por ser profesor, es el que sabe más, ¿no? Y podríamos agregar el que sabe todo, y gran problema también es que el que supuestamente hasta sabe lo que los chicos y adolescentes necesitan. Y la tercera cuestión, el tercer supuesto, es que habría un trueque del aprender por el hacer, y que es, me parece, hasta donde más está concernido Moyano, ¿no? En trabajar eso. Pues es algo también muy actual, ¿no? Después vamos a ver de qué se trata este aprender por hacer. Pero bueno, son cuestiones a que trabajaremos más adelante. Bien, esta es la introducción. En el capítulo 1 ya dicen, ¿no? Escenarios educativos, o por qué hablar ahora de contenidos educativos. ¿No? Y dice que la pregunta de qué enseñar ha acompañado siempre, ¿no? Cuando uno está pensando el armado de una materia, el armado de un seminario, siempre está, ¿no? Bueno, ¿qué enseñar? Después, ¿cómo?
Pero entonces lo que digo, la página, en estos textos no se encuentra muy fácilmente la página, está al final de todo, porque es la página mismo de la impresora, ¿no? que lo está diciendo. Entonces dice en la página 8, que acá es 8 of 26, ustedes les va a aparecer así seguramente. Y ahí me parece que es para que la tengan leída toda, ¿no? Esa página. Dice: en lo que concierne a la gente y la educación, podemos escuchar y leer cuestiones como, por ejemplo, las lagunas de su formación, tanto inicial como permanente, la poca preparación para constituirse como profesionales y poco interés para mantener relaciones formativas a lo largo de su vida profesional, su exigua implicación en los proyectos institucionales, un papel pasivo en relación al ejercicio de sus responsabilidades, dificultades para leer el encargo social, la caída de la función educativa en lo social actual y bla, bla, bla. Observamos la aparición de expresiones del tipo profesionales quemados, depresivos, despreocupados, desinteresados o dimisionarios, ¿no? Que dimiten, que renuncian. Surge una cuestión inquietante. ¿Educadores sin deseo de enseñar? Por lo que respecta al sujeto de la educación, existen lecturas acerca de sus dificultades psicológicas y sociales, con poca tolerancia a la frustración, con nulo interés por el saber, proclives a la irresponsabilidad, más preocupados por el carpe diem que por el futuro, sin respeto por las generaciones adultas, inmersos en las violencias, sujetos apáticos, desertores, agresivos, desinteresados o desmotivados. Entonces parece surgir sujetos sin deseo de aprender. Y acá viene, ¿no? Cómo resuelve, digamos, este panorama decadente, ¿no? Que a veces hasta se escucha en los medios, ¿no? O en ese llamado sentido común. Señalemos, pues, esas dos cuestiones inquietantes. Agentes sin deseo de enseñar y sujetos sin deseo de aprender. Viene a dibujar un paisaje yermo en el ya de por sí desierto pedagógico de lo actual. Pocas veces a esos sin deseo se les añade un qué. Es decir, sin deseo de enseñar qué, sin deseo de aprender qué. Un qué que inaugura nuevas posiciones ante el saber. Preguntarnos sobre el qué obliga a repasar, a repensar y a revisar los contenidos educativos y nuestra relación con ellos. Es decir, a dirigir la mirada hacia lo que vamos a señalar como un punto de encuentro entre el agente y el sujeto de la educación. Si no existe ese elemento, lo que emerge es un par sin nada que lo separe, por tanto sin nada que lo una. Estalla la relación educativa y aparece otro tipo de relación en su lugar que poco o nada tienen que ver con la educación. Y acá ya va a copiar esto, ¿no? Yo se los dibujé así con mi maravillosa letra, que se llama triángulo herbartiano. ¿Ven? Es el triángulo herbartiano. Tenemos por un lado, bueno, ahora vamos con Moyano y ahí cierro. Entonces, digamos, para Moyano, para pensar el vínculo educativo, se apoya en este triángulo herbartiano. Ahora vamos a ver bien de qué se trata, ¿no? Hay algo muy importante, ¿no? Para nosotros, que es que el vínculo educativo no viene dado, ¿no? Podemos decir, bueno, ustedes cuando estén al frente de un curso, vayan el primer día, se presenten, podemos decir que ustedes todavía no son agentes de educación. Ustedes serán profesores designados, auxiliares, adjuntos, se llamará de la manera que sea en términos institucionales. Pero el cargo hasta ese momento es institucional. No supongamos que si ustedes tienen algún tipo de referencia en la escuela, otros chicos le cuentan, otros chicos de otros años le cuentan a esos nuevos chicos sobre ustedes, bueno, podrán tener algún lugar incluso en cierto imaginario institucional, ¿no? Este profe es difícil, este es aburrido, este es divertido, ¿no? Como, ¿no? De diferentes cuestiones que van surgiendo, pero lo importante es eso, es que no viene dado, digamos, hasta ese momento ustedes no son agentes de educación. Vamos un poquitito para ver esto. Entonces, podemos decir que requiere un trabajo, ¿no? Moyano lo plantea así, que en constituirse como, que para que el vínculo educativo se constituya,
requiere de un trabajo por parte de la gente de la educación, de enseñar, y por parte del sujeto de la educación, de aprender. Y lo que dice, ¿no, Moyano, es que el punto en común, el lugar de encuentro, es la cultura. Ahora sí, vamos un poquitito más, ¿no? Que serían los contenidos culturales. Entonces, por un lado tenemos el agente de la educación, podríamos decir, es el que inicia el triángulo. Por eso, ¿no? Muchas veces en la materia, bueno, sí, podríamos decir, responsabilizamos en mayor medida de lo que sucede a los directores, a las autoridades, a los adultos, ¿no? Un poco en la línea de lo que planteaba Selmanovich en contra del desamparo, ¿no? Bueno, somos en momentos de crisis y en momentos de no crisis, no somos los adultos, en lugar de autoridad, en principio institucional, los que somos responsables de que acontezca el vínculo educativo, no. Obviamente, a veces no acontece igual, ¿no? Y por más que hagamos, no sé, bien las cosas, que tratemos de buscar la vuelta, bueno, a veces no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque el vínculo educativo es un proceso, ¿sí? No es una decisión o una voluntad de la gente de la educación. Entonces, el planteo de Moyano, retomando a Herbert era un pedagogo de 1806, ¿no? que le escribe Pedagogía General, se llama el texto, ¿no? Que lo que Herbert va a intentar situar es el lugar del saber, el lugar de la cultura, ¿no? Que cuando hablamos de contenidos culturales, acá es donde ubicamos la cultura. Todo en el texto que se va refiriendo a la cultura, lo ubicamos ahí, los contenidos culturales. Entonces, digamos, para Moyano lo plantea hasta un esquema simple, ¿no? Que por lo menos teóricamente, después en la práctica se complejiza más, pero ¿qué es? El triángulo se inicia con el agente de educación. Podríamos decir que en esta línea, en primer lugar, el agente no se dirige al sujeto de la educación, al alumno vamos a hablar. Todavía no hay sujeto de la educación. Así como el docente que ustedes tienen parado ahí enfrente, ¿no? Ese primer día, todavía no es agente de la educación. Será un potencial agente de la educación, pero en principio es un docente designado, digamos, tiene una función institucional. Ustedes tampoco, ¿no? Ustedes tampoco, los alumnos tampoco. Tampoco son sujetos de la educación. No hasta el momento, ¿no? También se necesita, digamos, de ese encuentro entre el profesor y alumno para que nosotros mismos, ¿no? Nos convirtamos en agentes o sujetos de la educación. Digamos, sin ese segundo momento no hay vínculo educativo para Moyano. Es decir, no viene dado el vínculo educativo. Entonces, en esta línea vamos a ubicar el saber del agente de la educación y el interés. Las dos cosas son igual de importantes e igual de necesarias. Si no hay uno o el otro, se cae el contenido cultural, ¿no? Podríamos decir que el interés por los contenidos culturales va a facilitar el saber, ¿no? Podemos decir, bueno, en el agente de educación algún tipo de saber de los contenidos en términos disciplinares tiene, ¿no? Ahora bien, si ese saber no está acompañado de un interés por lo que está enseñando, bueno, hay que ver si se constituye el vínculo, ¿no? Para Moyano no. Entonces, podríamos decir que esta primer línea se constituye a partir del interés y del saber del agente de educación por los contenidos culturales, no por transformar a los pibes, por querer a los pibes, para que los pibes lo quieran, para que los pibes le teman, ¿no? Y todas las fantasías, van a ser personales que puede tener cada cual, cada persona que ejerce la función de docencia. Digamos, bueno, ahora voy con esta línea y por qué hay una línea en líneas puntuadas. Bien, para Moyano, a partir de esta relación de la gente con los contenidos culturales es que posibilita que el sujeto de la educación tampoco se relacione directamente con él, o se relaciona con él de forma mediada, ¿sí? De forma, podríamos decir, no personal, sino a través de la mediación de los contenidos culturales. Si el alumno, vamos a tomarlo todavía como alumno, no como sujeto, se relaciona con el agente de la educación podríamos decir directamente, probablemente lo que menos tengamos ahí es un vínculo educativo. Podemos tener vínculos de otro tipo. Un profe recopado, un profe hijo de puta, un profe perverso, un profe divino, lo que sea, ¿no? Pero en términos personales. Pero si
digamos, la relación no es con los contenidos culturales, no hay vínculo educativo. Es otro el vínculo. Entonces, el planteo de Moyano es, si nosotros aseguramos o nosotros iniciamos en el proceso educativo manteniendo esta relación de la agente de educación con los contenidos culturales, vamos a allanar el camino para que el alumno devenga en sujeto de educación, ¿sí? Para que ese que tenemos sentado ahí, que también tiene cierto lugar institucional y social, ¿no? Bueno, lo mandaron, la familia lo anotó, quiere terminar el año y por eso está sentado, por lo que sea, ¿no? O porque está recontra interesado en la materia, pero todavía no basta para que se constituya un sujeto de educación. Digo, hace falta, podríamos decir, un vínculo. Y ese vínculo tiene que ser de este alumno con los contenidos culturales, ¿no? Y de esa manera es que puede tener vínculo con el agente. Sigo un poquito más. Entonces, en ese lugar de los contenidos culturales, recuerden, ¿no? Es el vértice superior, es el lugar de la cultura, dice Moyano. Considerar la transmisión educativa como la tarea que habilita al sujeto a convertirse en una suerte de heredero del legado, del patrimonio cultural y social. Estoy ahora en la página 11, al río. De esta manera podemos considerar que la educación tiene una función filiadora con lo social, en tanto promueve un lazo. Y por lo tanto podemos pensar así el vínculo educativo como una de las formas de vínculo social. Es interesantísimo esto, ¿no? Digamos, a raíz, ¿no? de que se constituye este vértice del triángulo, donde es el vínculo del sujeto de la educación con los contenidos culturales, ahí sí podríamos decir que este sujeto de la educación no solo está en relación con el contenido cultural, sino es heredero de un patrimonio cultural, ¿no? Podríamos decir heredero de un legado. Ahí sí podríamos hablar de transmisión, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de lo que dice Moyano, ¿no? Como una filiación con lo social. Ahí la educación, sí, podríamos decir filia en términos, ¿no? Hasta, la filia tiene que ver con lo familiar y con el amor, ¿sí? Con lo afectivo. Podemos decir, ahí sí se puede producir un vínculo. Entonces, ¿no? Y ahí sí podríamos decir, bueno, el vínculo educativo es una de las maneras de vínculo social. Pero que es clave, ¿no? En el desarrollo que nosotros venimos haciendo en la materia, si pensamos el lugar de la sublimación tan importante para Freud, porque era la posibilidad de que por medio de la cultura se promuevan satisfacciones sustitutivas para aquellos sujetos que se vieron reprimidos en sus pulsiones e insatisfechos, podríamos ahí ubicar que el punto de los contenidos culturales es lo que promueve esa sublimación, ¿sí? Es lo necesario para poder sublimar. Sin los contenidos culturales no se puede sublimar. No podríamos pensar en satisfacciones sustitutivas, no podríamos pensar en elaborar algo que nos interese más. ¿Por qué? Porque en esta línea de vuelta no está simplemente el saber, de qué manera se apropian en términos de conocimiento simplemente por los contenidos culturales, sino el interés. Entonces, el triángulo herbartiano, ¿no? y ahí viene en la línea de puntos, se constituye con el saber, con el interés de la agente de la educación por los contenidos culturales, que a su vez va a provocar interés y saber en el sujeto de educación. Es decir, que ahí va a convertir, al mismo tiempo que el profesor designado de vía institucional se convierte en agente de la educación, al mismo tiempo convierte a ese alumno también desde un lugar institucional y social en sujeto de la educación. Pero hace falta un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Que acontezca ese interés y ese saber por esos contenidos culturales. ¿Y esto por qué es importante que estén los contenidos culturales hasta regulando esto? Moyano dice, es para que el agente no se interese demasiado en el sujeto de la educación. Demasiado es interesante, ¿no? Aquel docente de educación física en una de las escenas de ustedes, que terminó en el boliche, ¿no? Por ejemplo, llevando un champagne, se cruzó o fueron juntos, ¿no? Con chicas de tercer año,
terminaron en un boliche juntos, ¿no? Y la escena es uno de los alumnos bien de cuarto año, en ese mismo boliche, viendo cómo ese docente le está llevando el champagne a las chicas de 15 años, o de tercer año, ¿no? Que están en tercer año. Digo, ahí podríamos decir, bueno, ahí hay un problema con el contenido cultural. Hay algo, podríamos decir, que no le basta a este profesor, digamos que hay algo pulsional que no le basta la relación con el contenido cultural y se interesa demasiado en el sujeto de la educación, ¿no? Me podrán decir de otro lado que estoy siendo sutil, ¿no? Que es una porquería, digamos, ¿no? Digo, la escena es esa, no sabemos, digo, qué más ocurrió. Pero también podría haber ejemplos hasta menos sutiles, digo, hasta más sutiles, donde vemos, no sé, que hay también esas situaciones donde el profesor se interesa demasiado, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Frente a una situación familiar, y que el chico confía en ese docente, el profesor se interesa tanto, que lo termina adoptando, ¿no? Pasó, hay escenas también de esas que nos ocurrió. Que bueno, después fue un lío, ¿no? Le digo cómo se desarrolló esa adopción y demás. Después terminó siendo muy complicado. O, digo, ¿no? Porque ahí podemos decir, bueno, ¿y qué lugar ocupa el contenido cultural? ¿No? Ese centrarse demasiado en el alumno parecería ser un problema. Por eso está el vínculo en líneas punteadas. Porque si esta línea se da sin estar punteada, significa que tal vez ya no hay vínculo educativo. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque esto quedó tapado, ¿no? Quedó tapado esto, ¿no? Si se centra demasiado en el otro, uno en el otro, o porque a veces sucede, ¿no? Un chico o una chica se enamora del docente, ¿no? O un chico o una chica por algún motivo odia demasiado a ese docente. Bueno, pero hay que ver cómo lo resuelve él, ¿no? Para mantener algún tipo de distancia, de límite que no sea la expulsión, en el sentido que no sea el rechazo. ¿No? Esa situación hay que ver cómo se maniobra para poder sostener que ese intento, podríamos decir, de vínculo fuerte, ¿no? Ahí sí, del alumno con el profesor, bueno, ¿cómo hace para introducir los contenidos culturales, podríamos decir, para interrumpir algo de esas pasiones, ¿no? Que muchas veces despierta la enseñanza o el estar ahí con otros. ¿Por qué? Porque, digo, acá, ¿no? Tiene que haber ahí, ¿no? El juego que dice, ¿no? ¿Por qué Herbart no cierra ese triángulo uniendo a su vez agente y sujeto? Porque para él aquello que separa, une. Es interesante, ¿no? La paradoja, ¿no? Aquello que separa, une. O lo que es lo mismo, lo que actúa como una separación deviene unión en otro lugar que define lo humano. La cultura actúa en el acto educativo como lugar de encuentro, donde se significan los aprendizajes, donde cobran forma y donde el sujeto más adelante los resignificará, los modelará, los cambiará o si cabe incluso los desechará, ¿no? A mí esa frase me encanta. Porque acá ubica dos cosas, ¿no? Una, la necesidad de que esto permita cierta separación, pero podríamos decir cierta separación de lo personal, de algo de lo personal, para que acontezca el vínculo educativo. Si no, esto pasa otra cosa. No hay vínculo educativo, hay otra cosa, ¿no? Entre ese profesor y ese alumno. Y esto, ¿no? Que la cultura, dice, ¿no? Actúa en el acto educativo como lugar de encuentro entre el sujeto y el agente. Y es un lugar de encuentro, dice, donde se significan los aprendizajes, es decir, donde hay algo del saber, hay algo de esa apropiación, de ese laburo que tienen que hacer los alumnos para eso. Pero, ¿no? Donde va a significar primero, ¿no? Porque primero hay algo siempre de violencia en el saber, digamos, donde uno se tiene que fumar casi para poder discutir algún tipo de aprendizaje primero, un tipo de esfuerzo de luchar contra eso que me están enseñando, hay que hacer, si no es muy difícil después criticar, ¿no? Si no están esos, ¿no? Como que critican antes de entender bien el problema. Por eso es interesante esto, ¿no? Que para transformar en el saber es necesario primero adquirirlos. Entonces ahí dice, ¿no? Donde el sujeto más adelante los resignificará, en todo caso, los pensará de otra manera, o los desechará. Y esto también me parece buenísimo, ¿no? Porque hay algo
de que uno transmite y no saber bien, y no poder calcular de forma anticipada para qué le va a servir después en la vida, para qué lo va a usar, para qué, si le va a interesar o no. Hay algo de eso que no es calculado y que no puede serlo nunca, ¿no? Nosotros, digamos, estamos ahí para ofrecer, para apostar de que, para convertir a un sujeto de educación, es decir, a alguien que se interese por lo que nosotros transmitimos. Pero después no sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Con ese saber, con ese efecto de saber. Entonces, del lado de la gente habría dos cuestiones que podríamos decir que tiene que saber. Por un lado, el saber sobre la disciplina, ¿no? Sobre los contenidos culturales. Y por otro lado, dice, ¿no?, la función a ejercer. ¿Y qué toma acá como la función a ejercer? ¿No? Hay algo de, vamos a decir, de las herramientas pedagógicas, pero acá no lo está pensando como técnicas pedagógicas, ¿no? De hecho, además nosotros en nuestra materia, hasta más que técnicas, trabajamos, no sé si, porque eso no es una técnica, es, digamos, la posición subjetiva que tenemos que tener para ser agentes de educación. Algo de eso intentamos transmitir nosotros, que en principio tiene que ver con hacerle lugar al no saber. ¿Sí? Ahí Moyano habla de la docta ignorancia, bueno, es de un filósofo que se llama Nicolás de Cusa, de hace varios siglos, pero que es interesante, ¿no?, que lo toma ahí como, ¿no?, que también saber sobre la función ejercer tiene que ver con tener una relación con el no saber. Es decir, hay que aprender a no saber. ¿Qué quiere decir esto? No saber todo sobre los contenidos culturales, mostrar, ¿no?, en el agente, en esa constitución de ese vínculo, que no sabemos todo sobre esto. Y sobre todo, que no sabemos todo sobre el sujeto. ¿No? Eso es fundamental. Porque si nosotros lo sabemos todo, podríamos decir que aplastamos tanto al sujeto, lo dejamos tan pequeño, que no promovemos esta línea, ¿no?, esta línea de apertura, porque el deseo siempre se da en un lugar de apertura. Hay algo que tenemos que dejar vacante para que el otro se pueda apropiar. Si resolvemos todo, si le exigimos que el alumno sepa exactamente lo que nosotros queremos que sepa, los contenidos culturales, y tampoco le estamos dando mucho espacio para que constituya esta línea, ¿no? Yo primero quería hacer esto, ¿no? Primero, eso sería como el triángulo constituido. Ahora bien, podríamos decir que en un vínculo educativo, lo que después termina sucediendo es esto. ¿Qué dice? Simplemente le agregué una línea acá, una flecha para acá y una flecha para acá. ¿Por qué? Porque en la medida en que, en primer lugar, la apuesta siempre es del docente para constituirse como agente de la educación, hay una relación con los contenidos, que esa relación con los contenidos produzca saber e interés en los alumnos para convertirlos en sujetos de educación, a su vez, este sujeto relanza la pregunta sobre esos contenidos. En eso que aparece como la resignificación, el trabajo, esto no me cierra, profe, y esto se puede pensar de esta otra manera. Y si el profe, supongamos, ¿no?, habilita algo de eso, bueno, también hay algo de cierta retroalimentación. Si no, las clases nuestras serían exactamente iguales. Por suerte uno a veces habilita alguna pregunta, alguna inquietud que registra un alumno, algo también de la situación social, ¿no?, que uno puede también traerla. Que eso para Moyano es clave, ¿no? Esos dos saberes que se tienen que habilitar desde el lugar de autoridad de la constitución de esta agente de la educación, que es por un lado el saber y el interés que ellos mismos van a tener y por ende que van a repercutir en la agente de la educación, y por otro lado, que acá, digamos, no está, ¿no?, o podríamos ubicarlo acá como contenido cultural, pero en sentido más amplio, que es algo de la coyuntura histórica, de cómo eso cómo nos afecta eso y de qué manera traemos algo de ese saber que tal vez no está en el programa de la materia, pero que nosotros creemos que es importante, que es transformador, que podemos vincularlo, que puede enriquecer el laburo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el planteo de la CESI es interesante pensarlo en esta época, porque, digamos, esto no es algo transversal que puede constituirse como una herramienta teórica también, ¿no?, en cualquier materia. Bien, ¿no? A ver.
Bueno, después, ¿no? Hablando de este lugar del sujeto de la educación, digo, trabaja diferentes cuestiones, ¿no? Me parece interesante, ¿no? El hacerle llegar al alumno también los medios para poder ocupar el sujeto de la educación, ese lugar valioso. Después, en esta cuestión, esta consideración de que el sujeto siga siendo un enigma, ¿no? De esto de no saberlo todo sobre ese alumno, qué necesita, ¿no? Qué le interesa, digo, no saberlo eso, ¿no? De forma anticipada, ¿no? Sino ir descubriéndolo como docente. Y después dice, ¿no? Estoy en la página 14 ahora. Dice que la oferta de trabajo educativo suponga la puesta de marcha de acciones educativas que contemplen las particularidades del sujeto expresadas por sus deseos, sus capacidades. Que la disposición del sujeto a ser educado contempla el trabajo para su consentimiento. Es decir, hay algo del sujeto que tiene que decir que sí, ¿no? En ese sentido tampoco nos podemos anticipar a lo que va a suceder. Hay algo del azar o del acontecimiento que sucede en las clases, ¿no? Para que se constituya vínculo educativo o no. Que claro, que a veces, podemos decir que a veces hay un grupo donde más o menos se constituye el vínculo educativo, y hay veces que está muy dividido, ¿no? Que algunos alumnos sí, otros alumnos no. Y eso, digo, puede verse por alguna situación también particular de los alumnos, o porque el docente, ¿no? Tal vez con algunas estrategias que cuenta, le llega a algunos alumnos y tal vez tampoco, digamos, promueve una transformación de esas estrategias que ya tiene, ¿no? Entonces, bueno, son las que cuenta y listo. Bien, pero algo muy importante, ¿no? Para que se produzca consentimiento del sujeto, se ha de producir el consentimiento de la gente. Es decir, el educador ha de consentir a educar, ha de autorizarse a ejercer la función educativa. Esto, ¿no? Me parece tan importante esto, ¿no? Que muchas veces se pierde. Que hay algo de un autorizarse, ¿no? De autorizarse a ejercer ese lugar de transmisor del legado cultural. Y, ¿no? En otro punto que decía, el trabajo educativo se lleva a cabo con los niños, no con las problemáticas sociales con las que vienen definidos, ¿no? Huir de la adjetivación de las infancias, ¿no? Me parece clave, ¿no? Que tiene que ver en esta línea de no saberlo todo del alumno. Y él ahí va a hablar de como dos tiempos, ¿no? Para que tenga el sujeto de la educación, ¿no? Que hay que tener como, son dos cuidados que deben hacer, que debe hacer